Era como lo desarrollamos a base de preguntas. No tiene ningún problema en preguntar cualquier cosa de la que estamos tocando. Lo tenemos ahí. Números. Capítulo 9, versículos del 15 en adelante. El tema ahí sobre la Biblia, aunque vamos a ver varios aspectos en lo que el tiempo nos permita. La nube sobre el tabernáculo, con eso comenzamos ahora. Es un punto que aparentemente no tiene mucho que ver con nosotros, pero la Biblia dice que nosotros somos templo de Dios. ¿Sí? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? Ya no necesitamos un tabernáculo, ya no necesitamos otro lugar de reunión, porque Dios se reúne con nosotros, en nosotros. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a leer la palabra y vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo, mire que dice ahí, como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel, ¿qué hacían? Partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella alzaba, ellos partían. Leamos todos el versículo 23. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, queremos agradecerte la bendición de tu palabra, pero también, Padre, te suplicamos que nos hables al corazón y que nos permitas, Dios, aprender cada día más de ti, Señor. Descansamos por completo en ti. Ayúdanos a comprender qué parte tiene esto con nosotros, Señor. Porque nosotros no estamos en el desierto, no hay una tienda como lo era el tabernáculo, no hay nada que desmontar, no hay nada que montar. Háblanos ahora a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a entender, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Amados, miren, esto que vivió el pueblo de Israel era realmente impresionante. Esto no era voluntad de Moisés. No, Moisés realmente solo era un emisario, solo era un mensajero, literalmente. Dios hablaba con Moisés y Dios le decía qué era lo que había que hacer. Cuando compartieron la paz, celebraron la Pascua de nuevo, se presentó un problema, si usted se recuerda. Había un grupo, israelitas que no podían celebrar la Pascua porque ellos se encontraban impuros, porque había habido un muerto en su familia. Si es que imagínense 4 millones de personas, cuántos fallecimientos, ¿verdad? Cuántos ancianos, algunos enfermos, etcétera. Entonces realmente los muertos eran constantes, ¿verdad? No era que Israel no morían, sino que ellos iban a la tierra prometida, pero seguían con sus vidas normales, ¿verdad? Pero cuando ellos levantaron el tabernáculo,
Dios mandó una nube, que era la misma nube que había estado sobre ellos y los cubría del sol, y es la misma nube que había estado entre ellos y Faraón en la persecución antes que cruzaran el Mar Rojo. Entonces esa nube se posó sobre el tabernáculo, y dice que de día estaba la nube y todos podían ver la nube, y de noche en la nube, ponga atención a esto, en la nube no dice que había fuego, sino que había una apariencia de fuego. Yo me imagino que dentro de la nube, truenos, rayos y centellas, ¿verdad? De tal manera que la gloria de Dios estaba sobre el tabernáculo. Eso debe haber sido impresionante, ver ese campamento, todos ordenados. ¿Se recuerda que vimos que por tribu se ordenaban cada uno en su lugar y levantaban una bandera en cada tribu alrededor, todos alrededor del tabernáculo? Me imagino que las personas que lograban verlo de lejos, eso era impresionante. En el centro, porque el tabernáculo era una especie de tienda de campaña, y sobre la tienda de campaña de día la gran nube, y no sé qué forma tenía la nube, pero de noche eso era impresionante. Imagínense, cada uno salía de su tienda, de su propia, digamos, las casitas temporales que armaban todos, ¿verdad? Cuando salían ellos de ahí, y ellos podían ver la luz, podían ver en la noche la luz y recordar que Dios estaba con ellos. Eso era de todos los días, ese era el diario vivir del pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. Les digo, a este tiempo, cuando yo quiero imaginarme absolutamente todo eso, digo, qué increíble, cuánta presencia de Dios. El problema, mis queridos hermanos, y pónganme atención a esto, pónganme atención a esto y no me distraiga al hermano, ¿sí? Había una diferencia, y pongan atención a esto. Ellos podían ver el tabernáculo, podían ver la presencia de Dios, pero ellos no tenían esa presencia en sus corazones. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los que creen sin ver. Eso es impresionante. Y cuando estábamos en el seminario nos mandaron a hacer un cuadro grande entre varios compañeros sobre cómo nosotros pensábamos que era el tabernáculo. Y uno de mis compañeros, gracias a Dios, pues era dibujante, y eso quedó bonito. Y mire, y en lo personal, todos mis trabajos, todos los dibujos, todos los mapas me los hacía la hermana Luis, y yo solo venía y les ponía los nombres, ¿verdad? Y hacía las rutas, pero ahí todos los mapas los hacía ella. Entonces, pero yo pienso que eso se queda corto, de ver lo impresionante que era. Y fíjense que eso que tiene que ver con nosotros, y ponga atención a eso, porque nosotros tenemos planes, ¿verdad? Nosotros tenemos, y no solo planes, dentro de esos planes tenemos deseos, y nosotros mismos ponemos fechas, ¿verdad? Y decimos, no, para tal fecha, porque nos dicen, ¿verdad? Si nosotros tenemos un deseo, al deseo le ponemos fecha, eso ya es una meta, ¿verdad? Y si nosotros lo dividimos en varias etapas, entonces ya tenemos un plan para llegar a la meta. Pero lo que pasa es solamente cuando Dios dice. Israel y nosotros, pues digo yo que estábamos desesperados en nuestro tiempo, y cuando no conocemos, porque aquí era el mover de Dios, no era otra cosa. Cuando la nube se movía, ellos tenían que moverse. Entonces, lograr comprender, nosotros ya no vemos la nube, que Israel sí veía. Nosotros, imagínense, ellos no sabían en qué momento. Yo pienso que ha de haber sido algo tenso, ¿verdad? Porque cuanto ellos más estaban acomodando, y de repente la nube comenzaba a moverse, y ya vamos a ver que cuando la nube se comenzaba a mover, lo que se hacía es que se tocaban las trompetas para que se comenzaran a mover por tribus todo el campamento, y comenzaba a moverse todo eso. Y si ustedes fueron atentos, dice allí que a veces en el día se detenía la nube, y en la noche de ese mismo día, o sea, en la mañana se detenía, y en la noche a veces Dios, por voluntad de Dios, la nube comenzaba a moverse. Ellos estaban recién montando todo, y se comenzaba a mover y a desarmar todo eso. Y si para los que vieron el video del tabernáculo de reunión, de cómo se armaba eso y cómo se desarmaba, qué tarea
qué tarea, imagínense, recién lo terminaban, ay, lo terminamos, y entonces comenzaba la nube a moverse. Entonces pienso yo que Dios los tenía a ellos como instruyéndolos, disciplinándolos. Y eso, amados hermanos, no deja de ser tenso. No deja de ser tenso, y eso lo podemos comprobar, porque si usted va conmigo, solo para adelantarnos, váyase al capítulo 11 y mire el versículo 1. Aquí no dice por qué, pero el pueblo se quejó. O sea, el pueblo ya no aguantaba tanta estrés de armar y desarmar la tienda, y cada uno, y los que andaban con sus carretas, con sus animales, con sus niños, con sus viejitos. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y después, inmediatamente después, habla de cuando la gente extranjera, la gente que no era israelita, que se había metido con ellos, tuvo un deseo y les contagió el deseo. Pero aquí no dice de qué se quejó. Yo puedo pensar, amados, que el pueblo de Israel se llegó a hartar de ese movimiento. Se llegó a cansar de armar y desarmar. ¿Se recuerda usted la última vez que se movió? Bueno, los hermanos lo tienen bien presente, ¿verdad? La última vez que hicieron ese movimiento de trasladar de una nueva casa. Qué cosa, ¿verdad? Ay, hombre. Uno nunca sabe todo lo que tiene, decía un muchacho ahí, uno nunca sabe todo lo que tiene hasta que se traslada, ¿verdad? Ay, dice uno, a tirar un montón de cosas. Ahora se puede imaginar que usted no lo haga a voluntad. Contaba el hermano Tomás que ellos estaban en su casa y todo estaba bien, y de repente les aumentaron, de repente ya no les extendieron el contrato cuando ellos estaban rentando, y los movieron a otro lugar, y de ese otro lugar volvieron a tener el mismo problema, y de ahí los movieron para otro lugar. Y qué desesperante, pues, en un par de años haberse movido en varias ocasiones. Pero no era problema de ellos, sino que los tenían de un lugar a otro. ¿Y qué era? Dios ya tenía el propósito, ya tenía todo hecho para que ellos pudiesen tener su casa. Cualquiera se desespera. Si usted no logra tener paciencia y no logra poder comprender los tiempos de Dios, y que Dios lo hace a voluntad. Nosotros no podemos ver cuántos vehículos están pasando por esa calle, pero sabemos que están pasando por la San Pablo. Entendemos eso, pero nadie ve. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Usted tiene su propio plan de lo que va a pasar mañana, pero dependemos de Dios. Si Dios mueve la nube, entonces vamos a realizar lo que Él quiere que realicemos. Si Dios no quiere mover nada, todo se cierra. Y entonces Dios quería que el pueblo aprendiera a obedecer y a esperar en Dios. Le enseñaba a Dios a Israel, y le decía que en tierra de Canaán no iba a ser como cuando estaban en Egipto, que Egipto era bañado por el Nilo. En tierra de Canaán se esperaba la lluvia, y la bendición venía por la lluvia, y la lluvia depende de Dios. Entonces, cuando Dios se enojaba, le cerraba el cielo. Cuando Dios estaba contento con ellos, la lluvia temprana, la lluvia tardía, y todo a su tiempo, y los frutos prosperaban. Cuando Israel desobedecía, pues entonces Dios de diferentes maneras cerraba el grifo, el chorro de la bendición. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, porque dice el 23, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Indiscutiblemente que esto fue estresante. Ahora parece fácil, pero se puede imaginar 4 millones de personas moviéndose. Eso era un espectáculo. Eso era. Y los líderes, yo supongo que los líderes, apurate fulano, nos estamos quedando atrás, guarda esas cosas, y todos tirando sus cositas, llevándolas a rato. Lo bonito que solo andaban su ropa, no andaban así como nosotros que tenemos
No, hermanos, ellos fueron bendecidos. ¿Ah? El pueblo de Israel tenía riqueza, sí. Cuando salieron de Egipto les dieron riqueza y de ahí sacaron todo lo que ellos tenían en Egipto, lo sacaron. No, no, sí, ellos llevaban. Y se recuerda que cuando vimos el otro día que cuando inauguraron el tabernáculo, todos llevaron su ofrenda y llevaban animales de ofrenda, llevaban oro de ofrenda. O sea que todos andaban cargando todo. No era solo personas, eran animales también. Correcto, si es que se puede imaginar aquellas personas que ya estaban con capacidades especiales, con los ancianitos y todo, a cargarlos. No, si fácil no era. ¿Razón carnalmente tenía Israel de enojarse? Sí. Pero ellos habían decidido por Jehová y obedecer a Jehová, entregarle su corazón a Jehová, hacer la voluntad de Jehová. Le tengo noticia, tiene un costo y para la carne es bien caro, es bien alto. No decir yo hago mi voluntad, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. No, Santiago dice que el hombre dice, no, mañana voy a ir a comerciar a este lugar, mañana voy a ir a este lugar. Y que nosotros, eso es incorrecto, y nosotros tenemos que decir, si Dios quiere, voy a hacer tal cosa. Si Dios quiere, voy a hacer esto otro. Si Dios quiere. Entonces, vemos que Dios estaba en la vida de Israel, la estaba controlando a más no poder. Desde su movimiento. Imagino que había otras gentes y miraban eso. Sí. Y será que no se unían con ellos al ver eso tan impresionante, ¿verdad? Fíjese que mucha gente, actualmente mucha gente ve la bendición del pueblo cristiano, entre la paz, sanidades, milagros, y ven las cosas. Pero la gente no corre a la iglesia, porque al mismo tiempo de lo espectacular que veían la disciplina de Dios. ¿Por qué la gente no quiere venir a la iglesia si saben que Dios hace milagros todavía? Hay gente que está enferma y no quiere venir a la iglesia, no quiere, y ya le dijeron, mire, tiene cáncer, tiene esto, tiene lo otro, y por más, no, quizás le hace falta, como decía el pastor general, le hace falta un poquito que sufrir, ¿verdad? Para poder doblegar el corazón, para poder, como cantábamos en las dos alabanzas, ¿verdad? Quebranta mi corazón hasta que sea dócil. Cuando dice quebrantas en la alabanza, está recordando a aquella mujer que llevó el perfume en un alabastro, era un perfume de nardo, y lo quebró para ponérselo al Señor Jesucristo. Si no quebraba ese bote, porque eran botes que solo para usarlo una vez, si no lo quebraba no salía, y ella lo sacó todo para el Señor. Entonces muchas veces nosotros, pues Dios necesita quebrantarnos, porque Dios quiere nuestra adoración. Y sería bonito, ¿verdad?, que nosotros mismos voluntariamente nos humilláramos delante de Dios y que renunciáramos a hacer en los tiempos que tenemos con Dios, a hacer otras cosas y poder hacer la voluntad de Dios. Porque realmente Dios bendijo a granel al pueblo de Israel. Pero, como le digo, había un precio que pagar, y ese precio se pagaba en la carne. Entonces, vamos al capítulo 10. Y es la porción de las trompetas. ¿Alguna pregunta sobre el movimiento? No, vimos todo que ahí, cuando Dios decía, ¿verdad? Nada, no había tardes, no había ni tiempo, nos vamos a quedar un mes, no sabían. Acampaban, no sabían cuándo se iban. Capítulo 10, ¿lo tenemos ahí? Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata. ¿Cuántas trompetas? 2. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. ¿Cuáles eran las 2 funciones? Convocar la congregación y para mover los campamentos. Es decir, que los hijos de Aarón, cuando veían que la nube comenzaba, ellos eran los autorizados a agarrar la trompeta de plata y no sé cómo le hacían, pero la cuestión es que el pueblo le escuchaba. Y después dice,
3. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 4. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán a ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Entonces, el uso de la trompeta era sumamente importante. ¿Por qué? Porque no habían comunicaciones de otra manera. No habían celulares, ¿verdad? Les mando un WhatsApp, ¿verdad? No, les mando un tweet, no se puede, ¿verdad? No había tal. Así que la trompeta sonaba y habían diferentes maneras. Fíjense que aquí dice que cuando la tocaban con alarma, dice en varias ocasiones, y estaba buscando en otras versiones, dice que esa alarma no es una forma de tocar la trompeta, sino que unos tocaban la trompeta y otros gritaban. Esa era la alarma. Entonces el grito se pasaba, ¡ah! Y todos gritaban. Entonces allá Israel entendía cuáles eran los mensajes de Dios a través de las trompetas. Y entonces dice el versículo 9: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra, ahí nos adelantamos, ¿verdad? Estamos en el 5. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares la alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo. Versículo 9. Cuando saliereis, y oiga esto, cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Vea esto, ¿a dónde iban a tocar las trompetas? En ese momento. Mire que Dios controlaba ya el movimiento de todo el campamento. Y aquí les está dando las trompetas como un sonido para ellos mismos, pero no solamente para ellos mismos, porque dice, cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, es decir, cuando ya están en la tierra prometida, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Alguien que me explique ese versículo? Cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y miren, ¿y qué dice? Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Qué iba a escuchar? Las trompetas, ¿verdad? Allá se movían por la nube. La alarma se ponía para el pueblo y una alarma para Dios también. De tal manera, iglesia, ya vamos a ver un poquito más adelante, que Dios quería estar conectado con el pueblo de Israel absolutamente en todas sus cosas. Y Dios no es que se olvidaba de ellos. Eso cuando dice se recordará, es que iba a tomar una actitud positiva sobre el pueblo de Israel. Pero Dios no es que, ¿y quiénes son estos? Pues cuando sonara la alarma, ya me acordé. No, eso es imposible. Sino que Dios quería que el pueblo supiera, yo estoy con ustedes, pero no solo soy yo el que voy a mantener la relación, sino que, y ponga atención a esto y trate de aplicarlo a su vida, no solo se trata de que yo me voy a manifestar a ti, se trata de que tú hagas lo necesario para que tú busques mi presencia. ¿Quieres que yo te salve? Toca la trompeta. Yo sé que estás en problema, yo sé que te están molestando, yo sé que tienes líos que no has resuelto. Toca la trompeta. ¿Cuál sería nuestra trompeta ahora? La oración. La oración. Muchos dicen, yo estoy orando, y de verdad está orando.
Tiene tiempo de oración por sus problemas, porque alguien lo está oprimiendo, porque otra traducción, aquí dice molestare, pero otra versión, el original dice, quiere decir oprimiendo. Entonces Dios quiere que toque trompeta a Él y dice que nosotros seremos salvos. Por eso es que se nos enseña que la oración es parte de las herramientas, de las armas del creyente. Y nosotros estamos callados. Sí, voy a orar, y creemos que la preocupación es oración. Eso no es oración, hermano. Estar preocupado y comiéndose las uñas y abatido, tronándose los dedos, y ay, eso es nada. Si por preocuparse se resolvieran los problemas, hermano, mire, estuviéramos en la casa todos y los problemas se resolvieran. Y usted sabe que así no se resuelven. Preocuparse, es antes, es ocuparse antes de cuando sucedan las cosas. Orar, claro, pero aquela oração que você está mais oprimido, clamor, amém, está desesperado amén, claro que sí, claro que sí. Jeremías dice que nosotros tenemos que derramarnos como agua delante de Dios. Imagine que usted tiene, qué sé yo, una garrafa y se le cae, se le da vuelta. ¿Cómo hace usted? Ya se dio vuelta, por más, si usted lo detiene, solo queda un poquito, pues Dios quiere que usted se derrame en Él. Y que no le importe quién está a la par suya. Usted es la persona que quiere que la ayuda de Dios, usted tiene que derramarse en Dios. En su casa, en la iglesia, en adoración. Y porque dice, amados hermanos, dice: tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvo de vuestros enemigos. Ni siquiera dice, depende cómo sea el enemigo. ¿Por qué? Porque no hay enemigo grande para con Dios. Versículo 10. Y en el día, y oiga esto, porque allá es en aflicción, ¿verdad? La nube marcaba el movimiento. Hasta ahorita la trompeta servía para la aflicción. Pero mire lo que dice aquí. ¿Dónde vamos? 10. Y en el día de vuestra alegría. ¿En el día de qué? De vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestro holocausto y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. O sea, ¿y qué hacemos nosotros cuando estamos alegres? Hagamos una fiesta. Party. ¿Y dónde está Dios en la fiesta? Aquí dice que toque la trompeta. En sus alegrías toque la trompeta. Agradezca a Dios. Dele gracias a Dios. Cuando usted vaya a cumplir una deuda con Dios, delante de Dios, no delante de la gente, toque trompeta. Tóquela, o sea, busque a Dios. Dios quiere estar en sus aflicciones, en sus alegrías, en sus oraciones, en su presencia en el culto, en su trabajo, en sus sueños. Dios quiere estar. Y eso, amado hermano, era cuando el Espíritu Santo no estaba en el corazón de la gente. Búsquenme. Y dice la Biblia que serán salvos. Y ese es el compromiso de Dios. Ahora, resulta bien diferente cómo vive la iglesia hoy. Porque nosotros venimos a la iglesia a conectarnos con Dios. Vienen los hermanos a conectarse con Dios, su carga semanal. Eso es ridículo, amados. La iglesia no sirve para eso. La iglesia es el centro de adoración a Dios, eso es. Venimos todos nosotros a unirnos en adoración. Pero su carga es diaria con Dios. Su presencia, usted debe buscar su presencia todos los días en Dios. Y recuerde, por favor, que para presentar todos los holocaustos, todos los sacrificios, el pueblo debía santificarse primero. Entonces, bendito sea Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a andar haciendo todas las cosas mal
Y vamos a entrar a la iglesia y todo va a ir bien, como que estamos perfectos, porque Dios nos ve aquí, afuera y donde usted esté, donde sea que usted esté, ahí está Dios. Cuando usted está hablando las grandes palabrotas, ahí está Dios. Cuando usted está haciendo todo lo indebido, ahí está Dios. Entonces Dios quiere que lo hagamos parte de toda nuestra vida para que no cometamos más errores. Dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Del versículo 11 en adelante, fíjense que vamos partes grandes, porque pues hay partes que quizás son muy monótonas, como lo que solo vamos a leer una porción, porque de ahí es solo descripción, quién iba adelante, quién iba después, pero también nos muestra cómo Dios hacía y quiere seguir haciendo las cosas. Dice versículo 11, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Se detuvo la nube en el desierto de Parán, está cerca del desierto de Sinaí. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero y comienza a hacer el detalle de todo. Versículo 17, después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón, y comienza la Biblia a hacer el detalle de todos el pueblo que iba caminando. Versículo 27, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Este era el orden de la marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Es decir, que el pueblo de Israel se movía no solo cuando Dios decía, sino que se movían como Dios decía. Dios los tenía, pero alineaditos. ¿Quieren la bendición? Alineaditos. Entonces, ve el versículo 29. Entonces dijo Moisés a Obad, hijo de Reuel Madianita, a su suegro, es decir, este era cuñado de Moisés: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugar de ojos. Si vienes con nosotros, miren por favor, estas son las uniones, las conexiones que nosotros tenemos, que son de bendición. Porque tenemos conexiones que lo que hacen es que nos restan la bendición, nos inhiben de la bendición. Hay medicina por ejemplo, cuando usted está con alergia, entonces toma un antialérgico y a eso ya no le afecta. Entonces, hay amistades, hay relaciones que nosotros tenemos que son antibendición de Dios, antipresencia de Dios. Entonces aquí Moisés le estaba diciendo a su cuñado, porque el cuñado conocía toda la tierra, quédate con nosotros, guíanos, y le estaba ofreciendo, dice el versículo 32, y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Mire, hermano, cuando usted tiene una relación correcta, es de bendición. Cuando usted tiene a alguien que tiene su mismo pensamiento para con Dios. Imagínese, usted quiere que sus muchachos estudien y se desarrollen, pero de repente sus muchachos comienzan a juntarse con otros muchachos que no quieren estudiar, que no tienen ningún propósito de llegar al college o de hacer absolutamente nada, y entonces en tiempo de examen, vámonos a jugar, mira, y le llevan videojuegos, etcétera, etcétera, y entonces comienzan a distraerse y comienzan a perder la fuerza y comienzan a perder el objetivo. Entonces hay relaciones, y nosotros tenemos que pensar bien esto, hay relaciones que nos restan, que son como vampiros, nos absorben todo el propósito que Dios tiene para nosotros.
Y mientras nosotros no cortemos este tipo de relaciones que nos restan la bendición, amado hermano, vamos a tener un tropiezo y no vamos a entender. Pero es que yo lo quiero, pero es que me cae bien, es que me hace reír, es que podemos salir con él, pero no lo acercan a la casa de Dios. Piense, las veces que no viene a la iglesia, porque ha tenido que ir a otro lado, le aseguro que no ha ido a otro culto usted. ¿Y qué dirá Dios? ¿Qué siente usted cuando le prometen llegar y no llegan? Y usted tiene todo preparado, imagínese que es tu casa de oración y de repente, ¿y el pastor? ¿Y los hermanos? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Defraudado? ¿Molesto? ¿O no? ¿Ah? Porque hizo el gasto, la preparación. Cuando ustedes van a llegar, ¿quién cree que limpia la casa, hermano? No me fijen mucho, pero ¿quién cree que limpia la casa? No es la niña, la hermana Luisa. Es el que tiene enfrente. ¿Ah? A limpiar esto, aquí arriba para abajo, para que más o menos esté. Bueno. No, pues sí, porque yo no me cargo de la comida, pues. Y entonces, pero imagínense preparar todo. Y de repente, y el hermano tal, y el hermano tal, y el hermano tal, ¿por qué no llegaron? Pues hubieran visto al pastor un rato antes, ahí arreglando, moviendo los muebles, barriendo, trapeando. Y si le aseguro que al ver al pastor haciendo todo eso, no me va a llegar, pobrecito el pastor. Y ahora Dios, que nos ha permitido estar en un lugar como este. Hoy tiene parqueo, antes no teníamos parqueo, antes habría que dejar el carro y en nombre del Señor te dejo carrito y después irse para adentro. Si un hermano estacionó su carro, se fue para adentro y cuando salió llegó otro hermano. Y entonces el hermano que llegó estacionó el carro donde había dejado el hermano su carro. ¿Por qué? Porque su carro se lo robaron. Se estacionó, entró y el otro se estacionó. Así se llevaron el carrito. Ahora Dios le ha dado parqueo. Entonces hermano, yo siento que Dios nos ha bendecido y Dios está abriendo las puertas. Pero mientras nosotros tengamos personas que nos rechazan toda la bendición, usted solo va a ver a otro prosperar y va a aplaudir, gloria a Dios, y a mí cuándo, y entonces le dijo: y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Versículo 35. Cuando el arca se movía, Moisés decía, mire lo que gritaba Moisés: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. ¿Qué es lo que cantamos? Uno de los coros que cantamos, nada me falta, no me falta nada. ¿Por qué cree que Moisés gritaba esto? ¿Cree usted que se lo gritaba a Dios? Que era como soltar a Dios. Es como cuando usted soltaba, en mi país así estaban los perros. ¿Cree que era como eso? Dios, encárgate de todo eso, ve. No, mire hermano, ¿sabe qué hacía Moisés? Hacía que el pueblo supiera que Dios estaba con ellos, que el pueblo se convenciera que estaban seguros. Y gritaba cuando el arca se movía. Moisés decía: levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y versículo 36 dice: y cuando ella se detenía, ¿el qué se detenía? Dice: cuando el arca se movía, Moisés decía, ¿qué se detenía? El arca se detenía porque la nube se detenía, por supuesto. Entonces dice: y cuando ella se detenía, decían: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Yo le quiero hacer una pregunta, hermanos, y aquí terminamos. ¿Sus hijos lo ven orar a usted? ¿Sus hijos le ven con la Biblia abierta a usted?
Porque si sus hijos tienen en mente ese cuadro, ellos van a ser los próximos actores de ese cuadro. Si usted le enseña a sus hijos que usted es una persona de fe, que aún en la peor de las circunstancias usted no se mueve de su vida cristiana, sus hijos van a hacer lo mismo, aunque hoy parezca que no lo van a hacer. Porque cuando ellos quieran hacer sus propias cosas y vean que las cosas no les salen bien, y vean a su papá y a su mamá siempre buscando a Dios, siempre respetando a Dios, siempre buscando la presencia de Dios, ellos mismos van a hacer eso. Por eso Moisés gritaba. Por eso Moisés quería que el pueblo le escuchara. El pueblo iba a lugares que no conocía. Ellos habían estado esclavos en Egipto. Ellos no podían salir de Egipto, no conocían Canaán. Y entonces, por eso es que cuando los espías se acercaron y vieron los gigantes, se asustaron. Pero Dios quería, a través de Moisés, que el pueblo cobrara ánimo y se sintiera confiado. Algo que se me escapó en las trompetas. Dice la Escritura que cuando Dios quería reunir a los príncipes, sonaban la trompeta una vez y todos los príncipes se reunían, todos los príncipes de cada tribu. Nosotros vamos a escuchar la trompeta. Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. Vamos a escuchar la final trompeta. No vamos a escuchar ni 2 ni 3, sino que la Biblia le llama la final trompeta. Y la vamos a escuchar, y en ese momento va a ser para que todos sus hijos se acerquen a Él. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 en adelante, y se los voy a leer, y con eso quiero terminar, mis queridos hermanos. Yo sé que algunos están cansados, ¿verdad? Yo sé. Dice aquí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, mire que dice ahí, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Mire, hermano, un día va a sonar la final trompeta. O sea, cuando le llama la final trompeta, dice que ya no va a sonar más para sus hijos. Ya no va más trompetas de plata, ya no va a haber más para sus hijos, porque Dios nos llama para concluir nuestra historia en esta etapa de la humanidad. Ahora, recordando así todo lo que hemos hablado, porque vamos avanzando en el libro de Números. Dios decide cuándo pasan las cosas en nuestra vida, por más que se rebusque, hermanos, por más que usted quiera. Dice la Biblia que los caballos se preparan para la batalla, pero de Jehová viene la victoria. No importa, la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios, absolutamente de Dios. Así que yo le quiero invitar a que aprenda a conocer cuál es el tiempo de Dios ahorita, porque Dios habla a usted. Dios tiene propósitos para usted, no solo un propósito final, sino que está moviendo las cosas en nuestra vida, y nosotros tenemos que aprender a conocer, dejar de preguntarle a los hombres, dejar de ver las noticias, no tanto dejarlas de ver, pero dejar de poner tanta atención y empezar a preguntarle a Dios, ¿qué quiere para nosotros?
¿En qué momento? Yo, pastor, dice que quiero poner un negocio. Y yo también. Entonces prepárese y pídale a Dios y permita que Dios le muestre los tiempos de su movimiento, para que usted no vaya a dar pasos en balde y sea Dios quien bendiga su vida. Pongámonos en pie, iglesia. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Rey, porque en verdad, mis queridos hermanos, Dios sigue siendo fiel, sigue derramando su bendición en sus hijos, y su fidelidad es dura para siempre. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Padre. Gracias, Dios, porque aunque a veces no alcanzamos a ver las cosas, aunque a veces nuestra carne, nuestro cuerpo está cansado, aunque probablemente tengamos mucho tiempo ni siquiera de no ver mover la nube, sino que muchas veces no vemos la nube, Señor, siquiera. Que a veces estamos tan lejos de ti, Señor, o a veces nos sentimos tan lejos de ti, que creemos que podemos tomar decisiones sin ti. Y cuando las tomamos sin ti, Señor, nos encontramos en una gran equivocación. Queremos decirte, Señor, que nuestro campamento, el campamento y tu palabra será el mapa de nuestra vida, Señor. Y nos comunicaremos en oración, nos comunicaremos cada vez que vengamos a la iglesia, cada vez que escuchemos un sermón, cada vez que nos reunamos, Señor, y abramos nuestro corazón. Que era la noche, el pueblo de Israel en la nube podía ver como fuego que iluminaba el campamento. Así, Señor, nosotros, aún en los días más oscuros, podemos ver en medio de la nube en nuestro corazón tu luz guiándonos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Descansamos en ti por completo, Señor. Te suplico que bendigas a tus hijos ahora, Señor, que han hecho el tiempo, Padre. Y hemos podido compartir, Señor, parte de la historia del pueblo de Israel, y nos damos cuenta de lo celoso que eras tú con tu pueblo y el deseo tuyo de estar con tus hijos siempre. El deseo tuyo de que tus hijos te tomen en cuenta en todos los momentos de su vida. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces hemos creído que somos independientes y ahora vemos, Dios, que seguimos dependiendo de tu fidelidad, Señor. En ti, Padre Celestial.
Padre, gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Dios, porque podemos entender, Padre, que tú no estás lejos de nosotros. En nuestras alegrías, en nuestros problemas, en todo lo que nosotros somos, tú deseas estar, Señor. Nosotros abrimos el tiempo, Padre, y tomamos en cuenta, Dios, tu voluntad. Gracias, Dios, podemos descansar en ti, Padre. Podemos terminar ahora el servicio no con temor de que vamos lejos de ti, sino que vamos seguros de que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia, Señor. Te amamos con todo el corazón y descansamos en ti, ponemos en ti, Señor, todo lo que vayamos a hacer, tanto independientemente como todo lo que hagamos como iglesia, Padre. Te suplicamos que bendigas el día de mañana, el tiempo de evangelismo, Señor. Te suplico que derrames mucha bendición en la noche, Padre, en la casa de oración, allá en Vallejo, en la casa de la familia Sánchez, Señor. Y te suplico, Padre, de una manera muy especial, que traigas mucha bendición en el servicio, trae personas nuevas, trae una buena palabra, Señor, que tu Espíritu Santo mueva nuestros corazones y que podamos cada uno de nosotros tener la actitud correcta, Señor, para poder alcanzar, Señor, para poder tener esa palabra y entender esa palabra que tú tienes para nosotros. Tú eres, Señor, el motivo de nuestra canción, tú eres, Señor, la luz de nuestra vida, en ti descansamos y en ti están todas nuestras esperanzas. Gracias, Dios, te alabamos, Padre, y te bendecimos en esta noche. En Cristo Jesús, nuestro Señor, hemos orado todos y les decimos amén y amén. Dame un fuerte aplauso, Señor. Que Dios me lo bendiga, iglesia.